Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, Reconquista. Buenas tardes a todos. Qué deserción que va a haber hoy en este horario, me parece, ¿eh? Un horario complicado el mediodía. ¿Me escuchan bien todos, San Francisco? Sí, se escucha bien. Bien, ¿alguno tiene alguna duda de lo que vimos ayer o de lo que charlamos del tema, del informe, las consignas? Nada, ninguna duda. Bueno, hasta ahora lo que arreglamos ayer con Patri es que queda todo tal cual, como habíamos conversado anteriormente, es decir, el 25, el viernes que viene, hola, ¿qué tal? El 25, el viernes que viene, tienen que subir al campus, si lo terminan antes, lo suben antes, se terminaron de definir las consignas. ¿La entrega es el 25? Sí, el 25. ¿Pero? Ahí en el campus, si lo terminan antes, lo suben antes. Si quieren subirlo en estos días a algún avance y decirme, bueno, quiero que revises a ver si está bien, si vamos encaminados en el grupo y demás, lo pueden hacer. Y yo le pego una miradita y les escribo a ver si hay algún cambio, si están bien encaminados y demás. Y después tenemos las mesas de defensa oral, como habíamos dicho, quedan para la otra semana, es decir, martes 29, jueves 1 y martes 6. Hasta ahí. ¿Y eso tenemos que dividir nosotros o ustedes también? No sé, la verdad. Eso tendríamos que ver con Sil, a ver si los órdenes son por algo o si empezamos con una regional, a ver cómo hacemos para que no tengan que estar todos, sino. Pues son 3 días. Dentro de la misma semana, martes y jueves, y después martes siguiente. ¿Alguna duda tiene alguien en alguna regional? ¿Algo que quieran comentar, preguntar, lo que sea? De San Francisco, profe. Sí. Yo, por ejemplo, el jueves 1 tengo un viaje por capacitación a Buenos Aires y no voy a estar. Nosotros necesitaríamos poner o el 29 o el 6, de ser posible, para que estemos Bien, todos. perfecto. Me voy a anotar entonces, San Francisco, sería 29 primero. ¿Cómo me dijiste? Sí, el 29. Si puede ser el 29, mejor. Bueno, yo lo anoto para después coordinar con Sil, porque acá en Santa Fe también me estaban preguntando cómo iba a ser el orden de las disposiciones y eso es algo que teníamos que coordinar con Sil, si empezamos con alguna regional, cómo vamos a hacer el orden. Así que en lo posible eso lo voy a charlar con ella para que empiecen ustedes y ya poder liberarlos si tienen otra actividad. Bueno, gracias. Bien, si tienen alguna duda de los informes me van frenando en el tema de hoy. La idea es que hoy veamos la primera de las formas de recolección de datos, que el jueves que viene veamos las otras dos, que vendrían a ser encuesta y entrevista, y el día viernes hagamos un paréntesis y veamos lo que es PowerPoint para que a ustedes les sirva para la exposición y si quieren cerramos algún tipo de comentario, de ayuda y demás para que ustedes se puedan terminar los informes, lo que no hayan terminado. Y ahí ya damos por finalizado todo lo que son las clases expositivas y ya empezamos con la semana de exámenes.
No, terrible, así que me voy a estar secando cada rato. Bueno, vamos a comenzar con una técnica de recolección de datos que hay que tener en cuenta que si bien es una forma muy común del ser humano observar, una acción muy común, si nosotros la vamos a pensar como técnica de recolección de datos, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones para hacerla correctamente. Si nosotros pensamos en un concepto de observación, sería la acción de percibir y registrar fenómenos, expresiones y manifestaciones que ocurren en un lugar y un tiempo determinado, con el propósito de construir datos para la producción de conocimiento científico. Vamos a despedazar un poquito el concepto para pensarlo a raíz de que, si bien es una acción involuntaria nuestra observar, en este caso, si nosotros hablamos de conocimiento científico, de investigaciones y demás, tenemos que considerar algunas cuestiones. Como por ejemplo, si bien nosotros observamos cotidianamente, si lo hacemos de forma de recolección de datos, vamos a percibir y registrar fenómenos. Es una observación concreta. Expresiones y manifestaciones que ocurren en un lugar y tiempo determinado. Nosotros nos vamos a posicionar como observadores en un rango de tiempo determinado y en un lugar específico que nosotros vamos a elegir con anterioridad para realizar esa observación. El propósito, como decimos, es construir datos para la producción de conocimiento científico. En el caso de nuestro informe, pensamos que construimos datos, necesitamos datos para hacer nuestro informe, y la observación podría estar dada, por ejemplo, en observar una mañana completa cómo es la actividad de nuestra área de trabajo. Pero la vamos a pensar con diferentes ítems, porque nosotros estamos todo el día en nuestro ámbito laboral y pensamos que es algo cotidiano y las cosas las hacemos de forma habitual como un hábito. Pero si nosotros nos posicionamos un día determinado de decir, bueno, me corro de mi lugar, de mi rol diario de trabajo y voy a ver cómo funciona el área, cómo funcionan las personas que componen el área, qué interacciones tiene mi área con otras áreas, con el alumnado, con los directivos y demás, y podemos pensar en otro tipo de ítems para ir a observar directamente en nuestra área. Pero es una buena opción para implementar en nuestro informe que puedan incluir en algún lugarcito del desarrollo. Hemos realizado la técnica de observación directa, por ejemplo, de nuestra área con respecto a la interacción con el alumnado. Entonces sacamos conclusiones de esa observación. ¿Cuáles son las estrategias? Como decimos recién, si hablamos de menos formales en cuanto a la observación, venimos de este lado del cuadro. Y si hablamos de observación más formal, nos vamos a la otra punta del cuadro. Vamos a ver qué dice. Si nosotros hablamos de observaciones menos formales, estamos hablando de observación cotidiana y más bien tácita, que es lo que decíamos recién. Nosotros estamos en nuestra área de trabajo y la observamos cotidianamente, pero de esta manera, de forma cotidiana. Después pasamos a observaciones específicas de una situación particular, como les digo yo. Si nosotros nos vamos a posicionar que el próximo martes tenemos planificado observar nuestra área de trabajo referida a la interacción que tiene el área con otra área o con otros integrantes de la universidad, vamos a realizar una observación específica de esa situación. Y va a ser cotidiana, porque va a ser las actividades normales que se desarrollan en nuestra área, pero van a ser deliberadas y sistemáticas. Después tenemos otra forma, un poco más formal, otra manera formal de observación, que son las específicas de una cuestión. No de un momento, como por ejemplo una mañana entera, sino de una cuestión. Por ejemplo, cómo es las habilidades o las cualidades que tiene un integrante específico del área. Entonces, nos dedicamos a observarlo durante un tiempo determinado, en un lugar determinado de nuestra área de trabajo, y vemos cómo es su desempeño, su funcionamiento y demás. Y esto ya es más formal, porque estamos delimitando, y hablamos de una manera deliberada y sistemática de observación. Nosotros lo que necesitamos conocer es que, bueno, hay formas mucho más específicas y más formales, y formas de observación menos formales, que son más referidas a lo cotidiano, a lo que hacemos habitualmente.
Si vamos a hablar de la clasificación de las técnicas de observación, nosotros tenemos que pensar en primer lugar, en una observación documental. ¿Cuál sería la observación documental? La que requiere análisis de documentos, de contenido y, por otro lado, bueno, vamos por partes, así no nos mezclamos. Si hablamos de observación documental, vamos a requerir documentos y contenido. Si nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, la parte de la introducción, donde vamos a hablar de la Universidad Nacional Tecnológica, después vamos a desglosar nuestra regional, vamos a hacer una observación documental de documentos y contenido específico referido a la historia de la universidad. ¿Se entiende hasta ahí? En primer lugar hablamos de una observación específica de documentos, de contenido. En segundo lugar, pensamos en una observación directa extensiva, es decir, una encuesta por sondeo. Acá ahora lo que nosotros vamos a hacer el clic la semana próxima, el jueves que viene, vamos a ver qué es la encuesta como técnica de recolección de datos, cuáles son los puntos más importantes de esta técnica y en qué nos puede servir en el caso de nuestro informe particular. Teniendo en cuenta, como les digo siempre y les vengo anticipando, nosotros no tenemos tanto tiempo para la presentación del informe, entonces no se pide como consigna ni como punto a llevar adelante realizar una encuesta. Pero acá, por ejemplo, en Santa Fe, ayer hablando con las chicas me explicaban que de por sí en el área de ellas, que es capacitación, educación a distancia, hacen encuestas durante el año referidas a los alumnos y al desempeño docente. Entonces, si en alguna de ustedes... Y administrativo. Nosotros tomaríamos para el informe la opinión de los alumnos sobre el desempeño administrativo. Bien. Son 3 preguntas. Acá me dice bien, es una encuesta de 3 o 4 preguntas donde se evalúa el desempeño por parte de los alumnos del área administrativa, del sector administrativo. ¿Qué piensan los alumnos de cómo nos desempeñamos nosotros? Bien, ¿qué piensan los alumnos de cómo se desempeñan ellos? En el caso que en algunas de las regionales y de los grupos en su área hayan tenido o tengan en general la costumbre de realizar algún tipo de encuesta, ustedes en nuestro informe en el que tienen que presentar pueden tomar los resultados de esas encuestas y aplicarlo como una técnica de recolección de datos, por más de que ustedes no lo realicen específicamente para el informe. Pero es una forma de que ustedes incluyan dentro del desarrollo una técnica de recolección de datos, que es lo que nosotros queremos que ustedes logren como grupo, y la puedan visualizar en algún gráfico, algún cuadro comparativo, como decíamos ayer, algún gráfico de torta, de barra, lo que sea. Entonces, piensen que, por más de que nosotros no lo hagamos específicamente para el informe, son datos que ustedes pueden utilizar para nuestro informe, para presentarlo, teniendo en cuenta sobre todo el corto tiempo que hay. Esa es una aclaración que les quería hacer a todos por si en algún momento en las áreas de ustedes tienen este tipo de trabajos realizados durante el año o en años anteriores que les sirvan para la temática que ustedes eligieron, el área de observación que ustedes eligieron, y lo pueden utilizar. Otra cuestión importante es, clasificando estas técnicas de recolección de datos como observación, es la observación directa intensiva. En primer lugar, las entrevistas, que esto también lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a ver las últimas 2 técnicas de recolección de datos, que es encuesta y entrevista. En segundo lugar tenemos test y medición de actitudes. Y en tercer lugar la observación participante. Me incluyo en ese grupo particular para observar de manera participante cómo es el desempeño. Eso lo habrán visto seguramente o escuchado en las escuelas cuando van a medir, a investigar, a ver cómo es el desempeño docente y llega un supervisor que forma parte de la clase con los alumnos, sentado entre los alumnos, durante varios días para ver cómo es el desempeño. Y en ese caso hablamos de observación participante. Formo parte de. Por otra parte,
vamos a pensar en otro tipo de clasificación. Yo quiero que esto lo tengan, hice el cuadro lo más completo posible, el Power, para que les queden los conceptos de cada uno. Por si en el informe lo necesitan utilizar, ya en el campus tienen la herramienta para identificar cada una y ver si la necesitan utilizar o no, o si es acorde a su investigación. Si nosotros vamos a pensar en las modalidades de la observación, tenemos que pensar en los medios utilizados. Y acá vamos a tener diferentes tipos de observaciones. En primer lugar, la observación no estructurada, libre o asistemática, simple, ordinaria. Esos son todos términos para hablar e identificar a la observación no estructurada. Este tipo de observación, si la pensamos como una modalidad, según los medios que usamos, pensemos en los medios, es el reconocimiento y la anotación de los hechos partiendo de guías de observación poco estructuradas. En general se la emplea para tener un contacto rápido con el medio a investigar. Si pensamos que es no estructurada, es no planificada con anterioridad. Si es un poco más improvisada, sabemos qué es lo que vamos a observar, pero no tenemos delimitados ningunos ítems, ningunos tips particulares, entonces pensamos en este tipo de observación para, por ejemplo, si nosotros queremos incluirla en nuestro informe, decir, bueno, el martes que viene me voy a encargar de observar cómo se maneja más o menos mi área. Y me voy anotando cosas, pero yo no tengo en claro qué es lo que voy a querer observar con anterioridad. ¿Alguno de ustedes piensa que este tipo de técnica de recolección de datos les va a servir para el informe? ¿Lo piensan incluir en este momento que lo vamos viendo? ¿Alguna regional que quiera participar? ¿Piensan que les puede servir la observación en el informe? ¿O prefieren acercarse más a lo que son las encuestas, las entrevistas, los datos de planillas, de otras cuestiones del área? Hola. Hablo Sí. de Regional La Plata. Sí. ¿Qué tal? Sí, particularmente en nuestro grupo se va a basar en eso porque es más fácil llegar a los datos, que estar haciendo encuestas. Es como más rápido, entiendo, para ir armando todo el trabajo. Bien. ¿Ustedes son los que iban a realizar lo de los jardines? ¿O es otro grupo de La Plata? Somos otro grupo, vamos a hablar de la Oficina de Recursos Humanos. Y dentro Bien. de lo que, como dentro de los departamentos que hacen a la dirección, de un departamento específico. Entonces es más rápido por el tipo de trabajo que se hace con este método. Bien, perfecto. ¿En algún otro caso quieren piensan usar este tipo de técnica? ¿Les resulta útil? Si no tenés datos, números sí, seguro. Ahora puedes mezclar, puedes usar. Bien, escuchamos acá en Santa Fe la idea para que veamos cuál es la intención. Por ahí para describir tareas o cómo resolver un proceso, puedes usar la observación, me parece. Si no está armado de antemano. Y después, si tenés datos, Bien, no, qué sé yo. excelente, porque en el caso de no tener demasiados datos en nuestra área, es muy útil hacer una observación directa de, por ejemplo, las actividades o cuáles son las cantidades de personas que forman parte del lugar, porque va a ayudar a tener algunos datos cuando nosotros en nuestra área no los manejamos de forma concreta. Si nosotros no tenemos números porque no se realizan planillas, o porque no se realizan informes, o porque no se realiza este recuento de datos, monitoreos y demás durante el año, vamos a necesitar algún tipo de dato. Y algún tipo de dato es hacer una observación no estructurada, ahora vamos a ver cuáles son las que siguen, específica,
y, por ejemplo, ver cuál es la interacción del área con otra área, cuál es la interacción con los alumnos, qué cantidad de informes o escritos se hacen por día, qué cantidad de emails, qué son las informaciones que nos llegan a nosotros como área. Son algunas de las ideas que se me ocurre para orientarlos a ustedes en el caso de que no tengan este tipo de datos. Bueno, continuamos. En primer lugar decimos entonces observación no estructurada. En segundo lugar, la estructurada o estandarizada, diferente totalmente a la anterior, son sistemáticas, concentradas o localizadas. Provoca una limitación del campo y permite seleccionar los observables. Se sistematizan los aspectos relevantes para la elaboración del proyecto y se plasman en la construcción de los instrumentos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a planificar con anterioridad qué quiero observar específicamente. Primero por tiempos y después por recursos. Si nosotros no nos vamos a poner a investigar y a observar y a realizar técnicas de recolección de datos que después no vamos a utilizar, sobre todo por tiempo, sobre todo por limitar a nuestro personal a este tipo de recolecciones de datos y de trabajos, si después no lo vamos a utilizar. Entonces, si nosotros tenemos poco tiempo, lo ideal es esto, es organizar con anterioridad, planificar qué quiero específicamente averiguar de mi campo y también ver cuáles son los posibles observables. Como les decía recién, los ejemplos claros y básicos. La relación con otras áreas, la cantidad de alumnos, la cantidad de personal que tengo yo. Variables que me sirven a la hora de planificar los posibles observables. Por otra parte, pensamos que se sistematizan estos aspectos relevantes para la elaboración del proyecto y se plasman en la construcción de instrumentos. Porque nosotros vamos a decir, bueno, yo quiero observar determinada cuestión, planifico. Esto me va a llevar, por ejemplo, un día, 2 días, una tarde, quizás. Pero mientras yo cumpla con mi planificación anterior y me sirva la recolección de los datos que estoy realizando, mejor para nosotros. Otra cuestión es diferenciar la observación según el tipo. ¿Por qué? Porque va a ser según, en este caso, la participación del observador. Nos pensamos en este momento en nosotros como observadores, cada uno de forma individual. Si a mí me mandan a observar algo específico en un lugar y tiempo determinados, vamos a pensar si es participante o no participante. ¿Por qué? A mí me dicen, bueno, vos tenés que venir la semana que viene, de lunes a viernes, a observar y a tomar nota y a recolectar datos de la cátedra, por ejemplo, el taller de Silvina, comprensión oral y escrita. Y me dicen, bueno, vos del taller tenés que evaluar, por ejemplo, si Silvina dice todos los contenidos, si los dice dentro del tiempo estimado, si llega temprano, si llega tarde. Puedo pensar en qué cantidad de alumnos tiene en ese taller de comprensión oral y escrita, cuántos alumnos tiene acá y cuántas son las regionales que participan de ese taller, cuáles son los avances que hay en cuanto a trabajos prácticos, cuántos trabajos prácticos hicieron, cuántos fueron presentados. Entonces yo ahí me pienso a mí misma como observadora. Tiempo y lugar determinados, lunes a viernes de la semana próxima, en la Universidad Tecnológica C de Santa Fe, en el aula de Tecnicatura, en el aula de Comunicaciones. Eso en cuanto a los datos que yo necesito saber con anterioridad. Y después voy a definir el grado de participación que voy a tener. Primera opción, la opción participante. Vengo a las clases de lunes a viernes, me siento, tomo un lugar acá en Santa Fe, tomo nota y ante cualquier intervención la hago. Le consulto a ella verbalmente, cuando pide participación del grupo levanto la mano y participo, pregunto, le consulto al de al lado, che, ¿cómo se desempeña Silvina en las clases? ¿Qué tal es como docente? ¿Cómo te cae?
¿Cómo hace los trabajos? ¿Los hace, los presentan? ¿Y ustedes los presentan a los trabajos? Esas son todas cuestiones participantes. Ahora, si yo vengo, me siento en una silla, bien en el fondo, donde nadie me vea y donde no sepan que yo estoy observando, y no hago ningún aporte, no me comunico con nadie, solamente me siento a anotar o a grabar la clase, también puede ser una forma, es la observación no participante. Entonces, si ustedes quieren utilizar este tipo de técnica de recolección de datos en sus informes, pueden pensar en cualquiera de estas dos formas. Pero también hay algo muy importante, que es el número de observadores. Si es una observación más bien individual o si es una observación en equipo. Acá, para que ustedes lo piensen, yo les doy el ejemplo de una entrevista de trabajo donde hay una entrevista individual con quien es el que pide el lugar, la vacante, nosotros nos postulamos hacia ese lugar, con la persona que nos entrevista. Una persona. En el caso de observación en equipo, es cuando vos te presentas a una entrevista y tenés un equipo de observadores. Dentro de los que están, por ejemplo, un psicólogo, uno de recursos humanos, el que va a realmente tomarte, el que quiere ver cómo te desempeñás para ese puesto de trabajo. Ahí vemos otro ejemplo. Este es un ejemplo con una entrevista laboral, pero en este caso podemos pensar, para nuestro informe, si la observación la voy a hacer yo de manera individual dentro de mi área de trabajo, o si vamos a hacer 2 o 3 los que vamos a observar en equipo el desempeño de los demás integrantes del área o de cómo funciona el área de lunes a viernes. Otra cuestión es según el lugar donde se realiza. Otra cuestión a tener en cuenta, que nos va a delimitar muchísimo el tipo de observación que vamos a generar. Si es una observación efectuada en la vida real o si es experimental efectuada sobre terreno o en laboratorio. En el caso de la vida real es si yo vengo, me siento acá y hago mi observación dentro de la clase. En segundo lugar, si es experimental, nosotros vamos a, por ejemplo, tomar a determinada cantidad de alumnos, nos vamos a ir a otra parte de la universidad y hago esta observación, digamos, en laboratorio. Yo saco mis elementos del lugar que necesito, los traslado, en este caso a las personas que forman parte del taller, y hago mi observación en otro ámbito, que no es el verdadero y original. Acá tenemos que pensar algunas cuestiones con respecto a la técnica de recolección de datos. Cuestiones que tienen que ver con cuáles son las ventajas que yo voy a tener si utilizo esta técnica en particular. Se puede obtener información independientemente de la voluntad y capacidad para proporcionarla por parte de los individuos. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a observar un ámbito laboral, por ejemplo, de acá de la universidad, ahora cuando salgo de dar clases, y nadie sabe que yo estoy observando. Puedo ir y acercarme y ver, por ejemplo, en secretaría académica, cómo es el trato con los alumnos, cómo es el trato entre los participantes de la secretaría académica, los integrantes, y nadie sabe que yo estoy ahí específicamente observando. Pero yo hago mi trabajo oculta. Tengo una hoja, tengo mi agenda, tengo una libreta y empiezo a anotar determinadas cuestiones que quiero ver de, por ejemplo, la secretaría académica. Y puedo no anticiparme y puedo observar y recolectar datos sin la necesidad de que los integrantes de la secretaría académica sepan y quieran proporcionarme los datos. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que la observación tiene carácter de totalidad. Es decir, los hechos se observan en el contexto. No los veo de forma individual. Si yo quiero observar algo de la secretaría académica, voy al contexto que es la secretaría académica. Si yo quiero venir acá y observar la clase de Silvina, es dentro del contexto. Vengo y me siento, formo parte de la clase y escucho dentro de, y observo y anoto y pienso en los datos dentro del contexto original. Y en tercer lugar, no hay intermediarios entre yo observador y el objeto, el hecho, el momento determinado en que yo voy a observar. Los hechos se estudian en la realidad misma donde se dan, no tenemos intermediarios.
voy y formo parte de lo que yo necesito observar. Pero también vamos a tener desventajas en este sentido. Existen barreras que tienen que ver con la emocionalidad del observador. Si a nosotros nos mandan a observar algo que nos afecta emocionalmente, vamos a estar no siendo objetivos. No vamos a poder ser objetivos, porque totalmente subjetivo. En la misma área, claramente. Es muy raro que nosotros podamos hacer un diagnóstico negativo, por ejemplo, cuando uno está muy encariñado con su ámbito laboral. Porque todos los días forma parte, porque conoce a la gente, porque tiene una emoción y unas cuestiones de afecto que no se puede desprender. Y por otro lado, es necesario adquirir la capacidad de distinguir entre los hechos observados y la interpretación de esos hechos. Una cosa es lo que yo observo y otra cosa es lo que se interpreta después. Entonces, ojo con este tipo de técnica de recolección de datos. Se puede usar en determinados momentos, se puede usar también como complemento de otras técnicas, pero hay que tener cuidado porque acá está muy ligada la subjetividad propia de cada uno de los observadores. Entonces, si yo quiero realizar un informe riguroso, tengo que tener mucho cuidado de qué es lo que voy a observar, cómo y cuáles van a ser los resultados, porque va a ser muy difícil despegarme, por ejemplo, si me toca observar la universidad, el desempeño de la universidad, el día a día, porque todos los días formo parte, por un lado por la emotividad, o por otro lado puede ser también que me manden a observar la universidad y yo no estoy conforme. Sí, quizás criticar para otro lado, pero justificar para... Claro. Ojo con esto, porque dependiendo mucho de la emotividad, va a tener que ver a favor o en contra. Si yo estoy en contra del ámbito que me mandan a observar, seguramente le encuentro hasta la quinta pata al gato y anoto todas cosas negativas, como que está mal realizado esto, lo otro, el desempeño, el vínculo no es de lo más sano. Voy a encontrar diferentes cosas. Y si yo estoy muy encariñada con el área, me va a costar muchísimo encontrar los errores, los defectos, las desventajas, las debilidades. Bueno, hasta acá la técnica de observación. ¿Hay alguna duda en alguna regional, algo que quieran comentar, compartir o seguimos avanzando? Acá surgió algo interesante. Si yo voy me dicen acá en Santa Fe, si yo voy a elegir hacer una observación, voy a ir hacia atrás para poder encontrarnos. Me dice, tengo que ir con todo anotado para realizar esta observación. Entonces yo le digo, bueno, si vos ya tenés planificado que vas a hacer una observación no estructurada, no. Vas de manera libre y, como dicen los adolescentes, ves qué onda, ves qué pasa. Entonces voy sin nada preparado, pero sí con una libreta para tomar anotaciones. Y si voy con algo ya organizado, porque quiero observar específicamente algo en particular y no todo lo demás que puedo llegar a observar, o por cuestiones de tiempo digo, bueno, yo hoy necesito observar esto y necesito incluirlo en mi informe, voy con la idea precisa de decir, bueno, no me desenfoco de esta idea y voy a observar solamente esto. Entonces lo que voy a hacer es irme con algunas preguntas para contestar o con algunos ítems. Observar, por ejemplo, el desempeño del jefe de área. Observar la cantidad, solamente la cantidad de alumnos con los que se interactúan una mañana. Solamente. O las veces que suena el teléfono. Excelente. Entonces voy con algo específico, con algo que necesito sí o sí resolver.
Pero, bien como me decían acá en Santa Fe, yo esto lo tengo que, me preguntan, ¿lo tengo que decir antes en el informe, por ejemplo? Sí, esto se establece en el informe. Los siguientes datos son extraídos de una técnica de observación directa estructurada o no estructurada a los fines de observar y de evidenciar cómo es, por ejemplo, la interacción de mi área de trabajo con los alumnos en un determinado tiempo y espacio y con una duración, obviamente. Pero sí, eso va dentro de mi informe, yo lo explico con anterioridad. O cuando voy a poner mis datos, mi observación, anticipo cuál fue la que yo utilicé. Perfecto, perfecta la aclaración acá, porque sirve para ir pensando esta idea de justificarme un poco en cuál es la técnica de recolección de datos que necesito y que voy a utilizar. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin y el objetivo de yo incluir en mi informe una técnica de observación? ¿Por qué no elegí una encuesta? ¿Por qué no elegí una entrevista? ¿Por qué no elegí unas planillas, unos gráficos y demás? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aportar? ¿Nada? Bueno, acá hay dos opciones que las dejo al simple criterio de ustedes. Podemos explicar en este momento, en lo que queda de clase, un poco de PowerPoint para que ustedes lo tengan para la defensa oral, o seguimos avanzando un poco más en la próxima técnica de recolección de datos, que son las encuestas. Queda a elección de ustedes, a votación totalmente democrática. Lo que les sirva más hoy. ¿Acá qué votan? Opción 1, PowerPoint. Sí. Acá resistencia, PowerPoint. Bueno, PowerPoint. Sí. ¿Santa Fe? Bien, vamos a ver. ¿Hay otra más que desempate? ¿Otra regional? ¿Algo rápido de PowerPoint? Vamos por el PowerPoint. Bien, bueno. Sí. La encuesta. Estamos complicados. Ahora está Acá, complicado. lista. Estamos en empate técnico. Acá me conquista. Me parece a mí que deberían hacer el PowerPoint, porque hay algunos que no lo saben manejar y no saben cómo poner el tipo de tamaño de letra o la imagen. Me parece que para hacer la presentación y defenderla deberían tener algo básico para manejar el PowerPoint. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos PowerPoint. Conecto bien para que ustedes puedan ver y empezamos con algo rápido. Y todas las dudas que tienen, frenamos y seguimos avanzando en las dudas. Bueno, no sé si a ustedes les aparece bien lo que yo estoy mostrando acá. En las regionales, ¿ven la pantalla? ¿Todos ven el inicio de PowerPoint? Perfecto. Vamos a arrancar paso a paso. ¿Cómo usamos el PowerPoint? Primero vamos a abrir el programa PowerPoint y acá nos va a dar algunas opciones, dependiendo de la edición que nosotros tengamos, del año de nuestro paquete de Microsoft Office, que vendría a ser el Excel, el Word, PowerPoint incluido. Entonces, dependiendo de cuál es la última versión que nosotros tenemos, vamos a ver esta pantalla en donde nos invita a hacer algún tipo de presentación de alguna forma. Yo lo que voy a hacer es presentación en blanco. Así comienza nuestro proyecto de PowerPoint. Yo lo que siempre aconsejo es
ir guardando cada vez que nosotros empezamos el proyecto para no perder los datos que nosotros vamos incluyendo en nuestro PowerPoint. Entonces, a ver si se ve bien ahí, pongo archivo, guardar como, en nuestro equipo y en dónde, por ejemplo en mi carpeta. Le pongo el nombre que quiero y guardar. Ahí ya tengo guardado mi proyecto de PowerPoint. Lo que nosotros vamos a tener es, del lado izquierdo, una línea donde vamos a ir viendo qué cantidad de diapositivas nosotros tenemos en nuestro proyecto. Y en el centro vamos a ver cuál es la diapositiva en la que nosotros estamos trabajando en este momento específico. Entonces, si yo acá, en el lado izquierdo, yo ya sé que voy a necesitar 5 diapositivas, lo que hago es cliquear en la parte donde vemos que dice nueva diapositiva. Otra opción es acá, apretar Control M. Y ahí van apareciendo la cantidad de diapositivas que yo quiero. En este caso ya tenemos establecido que, por ejemplo, para el informe, lo que ustedes van a necesitar es no más de 5 diapositivas, entre 3 y 5. Poca cantidad. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en claro es cómo acomodar la información acá. Porque el PowerPoint lo que tiene es una mirada y una metodología específica que es lo más reducido posible y lo más conciso posible de lo que yo quiero informar. En realidad el PowerPoint les va a servir a ustedes de guía. Entonces, al saber cuál es el contenido de cada cuestión que nosotros incluyamos en el PowerPoint, no es necesario, y está mal en realidad a niveles de organización de PowerPoint, que ustedes escriban un texto muy grande en una diapositiva. Ese es un error enorme. Me voy a sentar, así les voy mostrando algunas cosas. Es un error enorme que se hace en general en algunos PowerPoint. Por ejemplo, si yo voy a poner sobre la información de observación que veníamos hablando. Entonces yo pongo en una diapositiva todo esto, toda esta información, y sigo poniendo más. Mucha información en una misma diapositiva, por ejemplo, todo esto. Así. Y puede ser mucha más, pero con esto ya se evidencia que esta no es la idea del PowerPoint. No es la idea que haya tanta información, porque no nos sirve en realidad al sentido propio que tiene esta herramienta, este recurso. Nosotros, esto es lo que no hay que hacer. Con tanto contenido en una misma diapositiva, tantas palabras, tantas frases y demás. Lo ideal es que si nosotros ya sabemos de qué vamos a hablar, obviemos algún tipo de concepto. Por ejemplo, saco este concepto, saco este otro concepto y solamente me quedo con los títulos específicos de cada uno. Y en el caso de haber clasificaciones, lo ideal es que esto pase a otra diapositiva. Esto en cuanto a contenido. Otra cuestión importante, entonces, como primer regla, poquito. Por ahí parece que nos falta cosas, pero no. Lo importante es tener poca cantidad de contenido en el PowerPoint. Otra cuestión importante son los títulos. Los títulos, además de ser concisos, tienen que estar en una tipografía más grande y, en lo posible, centrados y en negrita. ¿Ven la diferencia? Lo más grande posible y en negrita. ¿Para qué? Para destacar que este va a ser el título de nuestra diapositiva, de lo que vamos a hablar en este momento. Todo lo que ustedes van haciendo se los va pidiendo en esta plantilla que ya viene preestablecida entre título y texto. Pero no solamente nosotros vamos a usar títulos y texto, también podemos agregar diferentes elementos que ahí los están viendo, como por ejemplo
lo que son tablas, gráficos, imágenes, esos son los más comunes. Entonces, no solamente vamos a tener texto, sino también que podemos tener gráficos, tablas, imágenes. Otra de las cuestiones importantes es que tiene que haber un espacio, que ustedes acá lo ven preestablecido porque la diapositiva lo permite así. Es este margen en blanco que ustedes ven en los costados, no está hecho al azar, está hecho justamente para que la información quede concentrada en un sector de la diapositiva y sirva de escape a la hora de mirar la diapositiva. Como yo les comentaba, la idea del PowerPoint para la defensa oral es que tiene que tener unas cuestiones muy específicas. Por ejemplo, nosotros acá vamos a poner, yo les voy a ir completando como para que ustedes vean y seguimos viendo las funciones, para que ustedes vean cuál es la idea de lo que se busca, por ejemplo, en este trabajo. Una de las cosas importantes, yo puedo poner lo que tiene que ver con el logo de la universidad, que esto vendría a ser una imagen, que lo único que hago es buscarla, donde está la imagen, hago un clic con el botón derecho del mouse y pongo copiar. Voy a mi diapositiva del PowerPoint y pongo pegar. Y acá me va a aparecer lo que yo estaba buscando. Si no, también pueden hacer, como les dije recién, con los controles, control C al mismo tiempo, voy a la diapositiva, control B y me va a aparecer lo que yo estaba buscando. Después vamos a tener en la primera diapositiva, siempre nos va a pedir el título y un subtítulo, porque esto da a modo de carátula, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, procedimiento, este es medio extenso, pero lo vamos a ver igual. Y acá le ponemos trabajo final. Bueno, ¿se entendió un poco esta primera parte de la carátula? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es el tema de copiar y pegar? Y de copiar y pegar texto en este caso. ¿Se entendió esta parte? Bien. Sí, se entendió. Bien. Lo que nosotros tenemos acá es una carátula del PowerPoint de la misma manera que necesitamos una carátula para el informe. Nosotros vimos ayer algunos ejemplos, entonces ustedes en lo que va a ser la diapositiva del trabajo final van a ver, por ejemplo, vamos a buscar otro, acá, voy a achicar un poquito para que ustedes lo puedan ver, vemos otra carátula. Esto mismo, carátula de nuestro informe, tiene que estar representada en la carátula de nuestra presentación de PowerPoint para la defensa oral. Como dije recién, todo lo que sea carátula tiene que llamar la atención, tiene que tener las letras grandes, tiene que tener negrita en lo posible, colores, ustedes acá pueden utilizar diferentes colores, en la parte superior van a encontrar, acá, espero que lo estén viendo, van a encontrar los diferentes colores. Entonces yo, por ejemplo, a trabajo final le doy un color rojo y lo pongo en negrita para que llame la atención, como diferentes funciones. Entonces ya genero lo que es mi carátula para la defensa. Después yo les había dicho que lo ideal era que achiquen los contenidos a esta cantidad de diapositivas, que no sean más de 5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo la carátula y el índice, no es lo más importante. Entonces voy a ir eligiendo qué otra información voy a necesitar incluir en mi PowerPoint para la defensa oral. Si yo tengo que explicar solamente en 5 minutos por grupo el trabajo que ustedes realizaron, hago una selección de información y elijo, por ejemplo, priorizo qué información voy a necesitar
y yo digo, bueno, nosotros como grupo vamos a hablar de el procedimiento para la creación de carreras y planes de estudio, bla, 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 temática. Entonces digo presentación. Somos 5, 6, 7 integrantes del grupo. Entonces me divido por diapositiva porque van a tener solo 5 minutos. Entonces uno dice, bueno, mi nombre es Gina, yo les voy a hablar de la presentación de nuestro trabajo, del informe, bajo el título tanto. Nosotros en la presentación lo que hicimos fue explicar la historia de la universidad, explicar la historia de mi regional y de mi área de trabajo. No van a indagar demasiado en los contenidos de lo que ustedes realizaron, porque eso está evaluado en la parte escrita. Lo que nosotros acá queremos que puedan lograr en la defensa oral es que suelten la lengua, que se sientan más desinhibidos, que puedan expresarnos a todos los demás qué es lo que realizaron. 5 minutos sí, es muy poco, pero sí, es poquito. Es poquito, pero ustedes piensan que si solamente se les va a pedir lo puntual, digamos, por ejemplo, pasamos a la introducción, explicamos en la introducción qué es lo que realizamos en la introducción, no la introducción en sí, no el contenido interno de mi introducción, cómo lo hicieron, excelente, cómo lo hicieron, el paso a paso. En tercer lugar, va a venir alguien más de mi grupo a decir, bueno, en cuanto a desarrollo, nosotros lo que realizamos fue determinada cuestión, bla, 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 y esta es la parte en realidad más fuerte que se va a notar junto con las conclusiones, que vendría a ser la última diapositiva que ustedes tienen que hacer. Entre 3 y 5 diapositivas, entonces pueden elegir entre presentación, introducción, desarrollo y conclusión. Y acá realizan la conclusión. En primer lugar, si les sirvió realizar este trabajo, cómo lo llevaron adelante, cómo se desempeñaron como grupo, qué fue lo que encontraron en su área, por ejemplo. Y acá lo que yo quiero que ustedes vean es que pueden poner en cualquiera de las diapositivas una imagen. Por ejemplo, yo copio y pego para que ustedes tengan solamente la imagen, pero esto se puede trabajar mucho mejor buscando la imagen necesaria. A ver si hay alguna acá que podamos usar. No uso la del principio, por ejemplo esta. Bien, yo corto y pego una imagen. Y esto que ven acá, que yo lo estoy achicando, es el cuadro de texto. ¿Sí? Esta es la imagen y este es el cuadro de texto. Lo que yo voy a hacer es, dentro de este sector, incluir la menor cantidad de tema posible. La menor cantidad de texto. Yo voy a copiar y pegar algo que sea no va a tener nada que ver, pero bueno, es solamente a los fines de que ustedes vean cómo queda. Corto y pego y acá tengo mi texto. Esto se puede ordenar de diferentes maneras, pero lo importante es que ustedes aprendan que ya sea con abrir con, que lo deben haber visto acá, archivo, abrir, ahí pueden buscar la imagen si es que la descargaron, por ejemplo, en el escritorio, en mis documentos, la tienen en un pendrive. Entonces pongo archivo, abrir y me va a salir para que busque dónde quiero encontrar esa imagen que yo quiero incluir en mi PowerPoint. O en segunda opción, es lo que yo les acabo de mostrar, que tengo la imagen en un texto, en este por ejemplo, y lo que hago es copiar con el botón derecho y pegar donde yo quiero, que es en mi presentación. Lo importante con respecto a las imágenes es lo mismo que les decía hoy. El criterio es no abundar en imágenes, no abundar en contenido, no exagerar la cantidad, porque la idea es otra. Tiene que ser poquito, conciso y que la persona que lo está viendo lo entienda de la misma manera. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, el tema de esto, del texto. Yo si bien escribo acá, lo puedo cambiar de lugar, lo puedo hacer más grande,
Entonces selecciono lo que yo necesito y me voy hasta acá arriba que está el tamaño y pongo un tamaño más grande. Esto lo puedo seleccionar, poner en negrita, poner en otro color, porque cada vez que hagamos clic en alguno de los recuadros que a mí me ofrece PowerPoint, me va a dar la posibilidad de escribir dentro del cuadro, de seleccionarlo, de cambiarlo, de eliminarlo. Si nosotros lo queremos eliminar a ese cuadro porque nos molesta, lo único que hacemos es clic dentro del cuadro de estas liñitas que a mí me aparecen y lo suprimo. Por ejemplo, suprimo que no haya ningún tipo de texto, ningún tipo de título y saco todo lo que me molesta. Con respecto a la cantidad, bueno, siempre le digo lo mismo, en este caso se piden 5, pero siempre se intenta que sea la menor cantidad de diapositivas posibles porque cansa al oyente, al auditorio, al que nos esté escuchando, porque resulta agotador. Primero la cantidad de palabras que puede haber acá, que dispersa muchísimo, y por otro lado dispersa si yo acá abundo en demasiadas imágenes. Ustedes notarán también que el tipo de letra, la tipografía que presenta PowerPoint es un tipo de tipografía que tiene muchos espacios. Esto también no está hecho al azar, porque a la hora de escribir, nosotros lo que sea la parte de texto, también ayuda a la visual de quien está mirando el PowerPoint que entre palabra y palabra haya un espacio y que entre cada una de las líneas de tipografía también haya un espacio. Eso ayuda a concentrar la atención del que está mirando nuestro PowerPoint. Todo lo que nosotros vayamos agregando, lo ideal es que vayamos guardando, porque si nosotros se nos cierra, se nos apaga la computadora, se corta la luz o lo que sea, perdemos todo el trabajo que nosotros veníamos realizando. Otra de las cuestiones es que a la hora de querer ver esto cómo quedaría, cliqueamos la diapositiva del lado izquierdo, la que nosotros queremos ver, y ponemos presentación desde la diapositiva actual, ustedes la ven acá, y un atajito que también sirve es posicionarnos en la carátula que nosotros queremos ver, por ejemplo, y apretar F5. Ese es un atajo también a la hora de ver cómo quedaría. En esta instancia que nosotros estamos observando como presentación, no podemos realizar cambios en la diapositiva. Entonces, si nosotros ahí vimos algún error y lo queremos modificar, salimos de acá con escape y en esta parte es la sección de tareas donde realmente podemos hacer los cambios que nosotros querramos hacer. Si queremos cambiar la tipografía que nosotros estamos utilizando, seleccionamos y nos vamos acá, inicio, y vemos el tipo de tipografía. ¿Cuál queremos elegir? Y ahí podemos elegir dentro de varias o ir probando cuál es la que nos gusta. Eso se realiza en la parte superior dentro de la pestaña de inicio. Quiero buscar una donde se vea mucho la diferencia para que ustedes vean el cambio de una diapositiva a otra. Ahí, por ejemplo, en una cursiva media rara. Eso también es muy importante, que ustedes elijan una tipografía que sea de fácil lectura, que sea cómoda al ojo humano, porque también genera la dispersión. También se genera que la persona que tenemos adelante esté más tiempo intentando concentrarse en qué dice en esa letra imposible de leer. Bien, bien. Acá hay otra aclaración, el tema de los fondos. Si bien nosotros podemos cambiar el tipo de fondo, también tenemos que considerar todo que sea lo más legible posible. Si yo elijo un fondo, a ver, en este diseño, por ejemplo, si elijo un fondo así, tenemos trabajo final. Y esto, yo lo coloco en un color, por ejemplo así, ahí vemos, yo les voy a poner más grande para que ustedes vean cuando eligen el fondo de color,
nuestro fondo tiene un degradé, el que yo elegí. Tiene un degradé del verde un poquito más iluminado a verde oscuro. Si yo coloco mi título de la carátula en un color similar al del fondo, en una tipografía que no se ve, va a ser un PowerPoint totalmente de fracaso. Pero lo que nosotros tenemos que apelar siempre que lo más sencillo es mejor en este caso. Porque si tenemos 5 diapositivas y tenemos que presentar un trabajo de un informe, no nos vamos a poner a hacer un fondo que realmente cansa al que lo está mirando. Podemos tranquilamente elegir algo así, con inicio color negro. No me lo toma. A ver. Ahí está. Por más de que no se ve, porque habíamos puesto una tipografía que era imposible de leer. Ahí vemos. Podemos ser creativos, podemos usar colores, podemos usar determinados fondos y demás, pero sí pensando que acá lo más importante es informar acerca de, en este caso, nuestro informe. Contar qué fue lo que hicimos en el informe y elegir todas las herramientas que tenemos y que presenta PowerPoint, pero que sea lo más legible posible. ¿Alguna duda hasta ahora para seguir avanzando en este recurso? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Seguimos avanzando? ¿Resistencia? No, está todo bien, profe. Tenía una duda nomás, pero estamos discutiendo la presentación. La presentación, porque... Ah, ¿para el informe específico de ustedes? Vamos, total tenemos tiempo, vamos, creo que sacarla adelante. Bien. Bueno, vamos a ver otras características entonces. Otras cuestiones. Si nosotros queremos insertar un gráfico, por ejemplo, del trabajo que nosotros realizamos, vamos a ir a este dibujito o vamos a ir a insertar gráfico. Lo vamos a encontrar en la diapositiva con estas barritas de colores o podemos ir a la pestaña. Ustedes ven acá que tenemos archivo, inicio, insertar, gráfico. En este sector vamos a encontrar diversos tipos de gráficos que nosotros necesitamos realizar. Por ejemplo, elijo el circular o gráfico de torta, como se le llama, y genero doble clic. ¿Qué va a pasar en esta instancia? Se nos va a abrir una pequeña planilla de Excel, espero que estén viendo bien, una pequeña planilla de Excel con 2 columnas donde va a decir cuáles son mis variables de este tipo de gráfico. Entonces, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, primer y segundo trimestre, lo único que voy a contar, estas 2 las selecciono y las elimino. Entonces mi gráfico se va a dividir en solamente 2 colores. Y nosotros pensamos, por ejemplo, acá vemos ventas, pero acá le podemos cambiar el nombre y poner alumnos. Entonces decimos, bueno, yo lo que quiero representar en mi gráfico es qué cantidad de alumnos aprobaron en el primer trimestre y qué cantidad aprobó en el segundo trimestre del año. Entonces, si yo ya tengo mis datos relevados, lo que voy a hacer es, en este sector de la columna de Excel que me presenta, es poner que en el primer trimestre hubo 80 aprobados
y en el segundo trimestre hubo solamente 20 aprobados. Yo cierro esta planilla de Excel, y ya tengo determinado lo que es mi gráfico. Acá también lo que podemos hacer, si no me equivoco, a ver dónde está la opción, quiero que me salga la opción de, si quiero modificar datos, con doble clic lo encuentro, y yo lo que quiero es el porcentaje, que la verdad que no me acuerdo, diseño, complementos. No me acuerdo dónde está la opción en la que a mí me aparezca por porcentajes. No sé si era por acá. No. Este es un nuevo Excel y yo no encuentro la opción de... Acá está. Ahora sí. Ahora sí. Encuentro en estilos rápidos, ahí es la función, y voy eligiendo la función que yo necesito. Yo en este caso lo que quería encontrar para mostrarles a ustedes es que pueden buscar la función ahí, estilos rápidos, esto es en diseño, estilos rápidos, que aparezca el porcentaje. ¿Por qué? Porque esto me sirve a la hora de presentar mis datos y hacer una visualización más rápida. Disculpen la demora, pero este PowerPoint es mucho más avanzado que el mío, que todavía está dando leña, el que yo tengo en la compu, y estaban distintas las funciones. Por eso les digo, cada uno de los Power, según la última versión que tengan, les va a ser más fácil encontrar las funciones o no. Yo en este caso, bueno, lo encontré ahí, estilos rápidos, está todo junto, y yo lo que quería era que se vea el porcentaje en mi gráfico, porque eso ayuda a entender un poco más los datos. Nosotros pensemos que estos datos, en realidad, como decíamos ayer, los obtuvimos previamente con una técnica de recolección de datos. Este gráfico no es al azar. Este gráfico solamente visualiza la técnica de recolección de datos que nosotros ya hemos utilizado, por ejemplo, a través de encuestas. Esta es una buena forma de mostrar un ejemplo de, yo por ejemplo hice 100 encuestas, para que nos dé justo el número redondo, le hice 100 encuestas a los alumnos, por ejemplo en posgrado, a ver cuántos habían aprobado en el primer trimestre y cuántos en el segundo. Entonces, en el primer trimestre aprobó un 80% de los alumnos y en el segundo solamente un 20%. Entonces, todo ese relevamiento que yo hice de las encuestas me dio que 80 de mis alumnos, cuando yo entregué la encuesta, entregué todas las hojas, le entregué a 100 alumnos su encuesta. Ellos contestaron. Cuando a mí me llegan las encuestas con las respuestas, veo que unos decían sí, otros no. ¿Aprobaste? ¿No aprobaste? ¿Aprobaste el primer parcial? Sí, no, sí, no, sí, no. ¿Yo qué hago? Los cuento y digo, tengo 80 que explicaron que realmente aprobaron y 20 que no. Les digo así porque es un número redondo que nos ayuda a ver. Entonces yo a la hora de presentar mi gráfico puse que en el primer trimestre aprobaron 80, en el segundo aprobaron solamente el 20%. ¿Se entiende esto para el tema del gráfico? ¿Se entiende bien? Sí, profe, clarito. Bien, esto en realidad yo lo hice mal, pero esto debería estar incluido en lo que es desarrollo, no en presentación. Eso sería realmente el orden que yo le di solamente para que ustedes lo puedan ver. Pero si ustedes van a hacer algún tipo de gráfico,
cualquiera sea de los que vimos recién, lo que van a hacer es en el sector de desarrollo, en la superestructura que nosotros realizamos para las consignas, en desarrollo yo voy a colocar lo que sean mis gráficos, o por ejemplo en este momento ustedes lo que pueden hacer es, si realizaron alguna encuesta o si en su sector tienen encuestas, poner acá la imagen de esa encuesta. Si en algún área trabajan con planillas, como ayer me decían, el área de mantenimiento, por ejemplo, me dicen, bueno, nosotros trabajamos con la planilla que muestra la cantidad de insumos de venta y que hemos utilizado durante un periodo determinado. Entonces, lo que yo hago es cortar y pegar en esta diapositiva la imagen de esa planilla. Si ustedes la tienen en Word, se puede cortar y pegar. Otro secreto que yo les doy en el caso de que ustedes tengan una planilla que no pueden cortar y pegar, es un secretito que les voy a mostrar ahora. Ustedes pueden utilizar esta imagen, por ejemplo, si me dicen, esta es la planilla. Acá dice, por ejemplo, insumos y la cantidad. Acá dice recursos y la cantidad, herramientas y la cantidad. Y yo esto no lo puedo copiar y pegar en mi PowerPoint, pero lo que yo les ofrezco, que es como una trampita, es usar una tecla que aparece en el teclado arriba de las flechitas. No sé si ustedes podrán después anotarse esto porque les va a servir. Ustedes tienen la flechita de arriba, de abajo y de los dos costados. Arriba tienen una cantidad de 9 teclas, donde una dice IMPR PAN PET SIS. Impresión PAN PET SIS. Ustedes apretan esa tecla una sola vez y lo que hace es una captura de esta pantalla. Esto es por si ustedes tienen todos los recursos de mantenimiento, por ejemplo, en una planilla que no pueden cortar y pegar. Y una vez que ustedes apretan esa tecla, se van a ir a buscar el programa Paint. Y ahí lo que vamos a hacer es con el botón Control B corta, vamos a pegar la pantalla que nosotros hicimos la captura recién. Entonces vamos a ver todo esto nosotros. Toda la pantalla que nosotros capturamos, porque nosotros lo que hicimos fue capturar todo esto, incluidos los iconos de acá abajo, incluido lo de acá arriba. Entonces yo estoy en el Paint y lo que digo es, bueno, yo lo que necesito mostrar en mi PowerPoint es solamente este sector. Entonces vamos a ir a Imagen, Recortar, seleccionamos el sector que nosotros vamos a necesitar y este es el sector que nosotros tenemos. Entonces le volvemos a colocar Control C, abrimos un nuevo proyecto de Paint y nos dice, ¿desea guardar los cambios en sin título? No. Control V de nuevo y acá tenemos la imagen que nosotros queríamos mostrar en nuestro PowerPoint. Entonces lo guardamos en escritorio o en donde ustedes quieran. Por ejemplo, lo voy a guardar en mi carpeta. Y a la hora de estar en mi PowerPoint digo, che, pero yo necesito mostrar mi plantilla de la cantidad de insumos que yo utilizo o dejo de utilizar. Pongo Control V o la arrastro también, puede ser una opción. Si yo tengo mi carpeta y veo acá la imagen, arrastro la imagen, suelto y me aparece en mi PowerPoint. Y ahí tenemos una opción, un secretito, medio fácil para poder tomar la imagen de lo que nosotros estábamos usando y que no se puede mostrar de otra manera. Acá puedo agrandar la imagen y muestro, por ejemplo, si es una planilla, si es una encuesta, y lo toma como imagen. Este es un secreto que sirve en muchas ocasiones para los PowerPoint porque necesitamos mostrar algún detallecito de algo en particular y no podemos cortar y pegar todos los archivos. Otra de las cuestiones importantes, como decíamos hoy, era si nosotros teníamos que ingresar algún tipo de planilla o tabla.
Entonces, lo vamos a encontrar a esto acá en el mismo gráfico donde habíamos visto hoy, que estaban los grafiquitos, o también en insertar tabla. En estas solapitas, y acá nos dice qué cantidad de celdas vamos a necesitar. Por ejemplo, de 3×3. Entonces tenemos acá nuestra tabla. Si yo necesito, por ejemplo, marcar algo de lo que nosotros utilizamos en el área, pongo cantidad de alumnos, los aprobados y los desaprobados. Entonces en mi columna pongo cantidad de alumnos 100, cantidad de aprobados 80, cantidad de desaprobados 20. ¿Qué vamos a hacer si nosotros necesitamos mostrar algo de esto en las diapositivas de la defensa oral que vamos a hacer la semana próxima, no, la otra? Vamos a generar una tabla que tiene mucha apariencia de Excel. Para los que llenan algún tipo de informe también les puede servir ver esto. Y van a poner la cantidad de datos que ustedes tienen relevados de la recolección de datos que utilizaron. Por ejemplo, la cantidad 100 son 80 aprobados, 20 desaprobados. Ese es otro recurso. Aparte de las imágenes, aparte de los gráficos, también tenemos las tablas. En este caso no se les va a pedir porque no es necesario, pero también quiero que sepan que dentro de PowerPoint pueden incluir los links de alguna página web, pueden incluir videos y pueden incluir música, audios, registros sonoros. También como otro tipo de recurso y de herramienta que podemos necesitar. Profe. Sí. Pero sí en el trabajo final. O sea, en el escrito. Sí. Ajá. Claro, en el escrito sí. Tienen que poner todo, y los datos que ustedes hayan relevado o que hayan utilizado, los tienen que poner en tablas, en gráficos, el gráfico de torta, el gráfico de barra, como habíamos visto recién, o, por ejemplo, cuadros comparativos o tablas comparativas de datos. Por ejemplo, si ayer decíamos algo de si vamos a ver del año 2012 en adelante, quizás les conviene hacer una tabla de este estilo en el informe y después mostrarla acá en el PowerPoint, donde diga los diferentes años que ustedes toman y los diferentes números que evidencian el registro de cada año. Pero a la hora de hacer la presentación en el PowerPoint, en la defensa oral, lo ideal es que ustedes achiquen la cantidad de información del informe, que cuesta mucho sintetizar, pero pensando en que van a tener solamente 5 minutos, quizás pueden colocar en una diapositiva solamente esta tabla y en otra solamente el gráfico. Y ustedes dicen, bueno, nosotros en el desarrollo estuvimos analizando la cantidad de alumnos aprobados y desaprobados en el primer y segundo trimestre del año. Y por eso realizamos este gráfico para mostrarles a ustedes y para visualizar el contenido de estos datos de manera visible. Y eso es todo lo que ustedes necesitan hacer en la defensa oral. No tienen que hacer ningún otro tipo de intervenciones tan largas y amplias, porque solamente necesitamos que ustedes nos cuenten qué hicieron en este proceso de realización del informe. ¿Alguna duda más? Bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos las diapositivas ya realizadas en nuestro trabajo. Nosotros abrimos nuestro PowerPoint, guardamos acá arriba, guardar, o también en archivo, guardar, las dos opciones, o control G, también me lo va a guardar, cualquiera nos sirve. Y por ejemplo, cierro mi diapositiva. Si yo necesito nuevamente volver a utilizarla, la manera en que ustedes la van a ver es así. Tal cual como ustedes la cerraron,
en el campo de trabajo. Nosotros ponemos F5, por ejemplo, y vamos viendo cuáles fueron los pasos y los cambios que nosotros fuimos realizando. Pensemos que todo lo que ustedes tengan que cambiar, modificar y demás, que sea de la diapositiva, cualquier diapositiva para la defensa oral, lo pueden cambiar cuantas veces quieran, porque esto no es que queda guardado y nunca más se puede volver a acomodar. Sí, si nosotros lo guardamos de otra forma, pues nosotros tenemos muchas formas de guardarlo. Esto es tipo presentación de PowerPoint. Esto sí me va a permitir volver a abrirlo, pero ustedes ven diferentes formatos en guardar como y en el tipo, que en alguno de estos formatos no les va a permitir volver a abrirlo. Entonces lo ideal es que ustedes lo guarden como presentación de PowerPoint. Vendría a ser en estas tres primeras. ¿Por qué? Porque depende de la versión de la computadora, por ejemplo 97-2003, que es la que estamos viendo justo, les va a permitir abrirlo en todas las compus que tengan ese formato. Lo que yo les quiero pedir es que, como consigna, ustedes tienen que hacer la diapositiva para la defensa oral. Ayer lo que me dijo Patri, que me estaba olvidando de decirles, es que junto con el trabajo del informe suban sus diapositivas del PowerPoint. Porque si no llega a haber buena conexión justo ese día o no funciona bien la carga de cada uno de los PowerPoint, nosotros ya los tenemos en el campus y ustedes pueden hacer su defensa tranquilos. Porque pensemos que por ahí la tecnología puede fallar la conexión y demás, y ustedes se quedan sin poder mostrar el trabajo que realizaron y sin también sentirse cómodos en que están haciendo su presentación con la diapositiva que ustedes mismos crearon. Entonces, teniendo en cuenta esto, cómo se guarda, nosotros lo que necesitamos, voy a ir cerrando algunas para que ustedes vean. Quiero que veamos unas cuestiones más. Bien, otra de las aclaraciones es la siguiente, creo que va más abajo. Bien, como yo les puse acá, 5 diapositivas como máximo. Si ustedes lo quieren presentar en 1, en 2 o en 3, lo pueden hacer tranquilamente. Y otra de las cuestiones es, como les mostré recién, dividir claramente cuál es cada momento de la superestructura del trabajo para que lleguen en 5 minutos, porque es muy cortito el tiempo. Entonces, sean 2, 3, 4, 5 diapositivas, lo ideal es que ustedes se puedan dividir. Si son un grupo de, por ejemplo, 7 personas y ustedes tienen que contar qué es lo que hicieron en estos puntos en particular, porque no nos van a contar la carátula ni el índice, sino las cosas más importantes, como la presentación, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Perdón, me olvidé de marcar conclusión, que también es importante. Ustedes ahí tienen 4 puntos. Se pueden dividir en el mismo grupo y decir 2 o 3 personas hablan, por ejemplo, de la conclusión, pensando en la corta duración. Y en el caso de los demás, que por ahí presentación e introducción son los más cortitos, lo puede hacer una sola persona de manera rápida, diciendo, bueno, el trabajo que nosotros realizamos trata sobre determinada área y solamente una persona. En el segundo lugar, la introducción también. Hago el diagnóstico y explico. En este trabajo, bien como dijo mi compañero, los insumos utilizados por el área de mantenimiento son tales y nosotros lo vamos a explicar en el siguiente apartado. Y ahí viene el tercero. Tercero, cuarto y quinto quizás que quieran que digan la misma parte. Entonces, 2 o 3 personas, si son un grupo de 7 u 8, se van a centrar en el desarrollo. Y acá, por ejemplo, hacen lo que mostramos recién. Solamente en una diapositiva muestro, por ejemplo, un gráfico que evidencia el trabajo que ustedes hicieron en el desarrollo. Entonces, desarrollo explica 1, 2 o 3, depende de la cantidad de grupos. Nosotros elegimos tal área, con tales características, con tales datos, y decidimos como grupo realizar una observación, una encuesta, o tomar los datos, por ejemplo, de las planillas de mantenimiento, como decíamos ayer, y lo visualizamos en el siguiente gráfico, que elegimos mostrar en un gráfico de torta, que se vean bien los colores
y bien la división de cuál es la cantidad de insumos que se utilizan. Y ahí rápidamente viene, depende de lo que haya durado nuestro desarrollo, las últimas personas de mi grupo, sean 1, 2 o 3 el que ponen en conclusión, y dicen, bueno, nosotros lo que quisimos hacer en conclusión es esto, lo otro y aquello, nos sirvió este trabajo para determinada cuestión, para diagnosticar nuestra área, para conocerla un poco más, para conocer más a los integrantes, y con eso ya está. Ustedes piensen que con 5 minutos van a finalizar. Con eso está. No tienen que indagar mucho en el contenido. Ustedes ven que los ejemplos de la primer corte, que por eso yo se los traje, ustedes ven que los índices trabajan de 60 páginas. Como dijimos ayer con Patri, no es importante la extensión, sino que puedan realmente resolver cada una de las consignas en introducción, presentación, desarrollo y conclusión. No es necesaria esta extensión y claramente cuando ustedes hagan la defensa oral, no es necesario que si la introducción de ustedes lleva una página, 2 páginas o 3 páginas, tengan que decir todo el contenido. Entonces se van a tener que acotar muy poquito y hacer muy sintéticos en lo que van a decir en ese momento. En qué cantidad de las personas del grupo van a estar divididos para decir la introducción, la presentación, el desarrollo y la conclusión. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Acá no? La conclusión está, acá tenemos una consulta si la conclusión está orientada a plantear una mejora. Cómo funciona el área y ver probabilidades. Bueno, en la conclusión lo que ustedes tienen que hacer es que si encontraron algún tipo de fortaleza o debilidad o alguna mejora, está bueno que lo incluyan. Y también que hagan una especie de recorrido de lo que fue el informe. Es decir, nosotros concluimos que nuestra área de trabajo cuenta con una buena cantidad de personal para las tareas que hay para realizar. Es importante este tipo de trabajos porque nos ayudó a visualizar esta cuestión, a ver que tenemos esta fortaleza, pero también es importante aclarar que necesitamos mejoras en cuanto a los recursos tecnológicos o en ese sentido. Excelente. Excelente la consulta para conclusión. ¿Algo más? ¿Tienen alguna duda de PowerPoint que quieran que refresquemos? ¿Alguna duda de las consignas? ¿Alguna regional, alguna duda, algo para plantear que necesiten? Para nada, todo clarito, profe, gracias. Bien, perfecto. ¿Algo más? Pues yo lo que quiero que... Profe. Sí. También surgió otra duda, ¿cómo vamos a hacer la presentación? O sea, ¿cómo van a estar ubicados los equipos? Del Power. Del Power, digamos. ¿Ustedes dicen así espacio físico ustedes de cada regional? ¿Ustedes cómo van a ver? Claro, o sea, ¿cómo van a ver ustedes? Porque ahora yo estoy hablando, pero tengo la pantalla enfrente, digamos. Pero después Claro. yo tengo que estar exponiendo, digamos, pero me tienen que ver todos los demás, o ustedes, no sé cómo. Bien, eso voy a consultar cómo es el tema del para que ustedes se puedan ver entre ustedes. Pero acá Hola, acá de Reconquista. ¿Cómo? Hola, acá de Reconquista. Para sacarle la duda al compañero de Resistencia. Ellos se tienen que dirigir a los encargados de videoconferencia y ellos van a hacer que cuando tramitan la videoconferencia ellos, a su vez nosotros vamos a ver la videoconferencia y ahí verlo a ellos en la exposición. Siempre se hizo así. Se debería ir a hablar con el responsable de videoconferencia, de cada regional, bien. obviamente. Al subir
Listo, gracias. Cada diapositiva a la sala de conferencia web. Bien. Acá lo que me están explicando es bien como yo les decía que lo ideal es que suban el PowerPoint con anterioridad. Me dicen que si está subido al campus, lo que sucede es que queda en común en lo que sería sala de conferencia. Alguien lo tendría que subir a la conferencia. Bien. Alguien lo tiene que subir a la sala de conferencia como pasa acá. O se lo deberían mandar a los chicos de soporte para que ellos lo suban a la sala. Perfecto. Acá me dicen, yo tengo que mandar los PowerPoint que ustedes me van a subir al campus a la gente de soporte para que los suba en conferencia en el mismo momento, de la misma forma que ustedes en todas las regionales están viendo estos Power, o lo que yo proyecto en esta pantalla. En cuanto a recursos técnicos, bueno, vamos a resolver esto la semana próxima. Lo que sí recuerden, por favor, subirlo al campus junto con el informe, porque si tenemos algún problema de conexión o con esto de la imagen de conferencia y demás, nosotros ya tenemos el Power para poder evaluarlos a ustedes y ustedes lo pueden decir en cada una de las regionales. En el caso extremo de que no haya conexión o no funcione bien, ustedes lo puedan decir igual teniéndolo ahí y nosotras lo podemos ver acá para poder evaluarlo. Bien, perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Algo para aclarar, para acotar? ¿Alguna duda para presentar el informe? ¿Algún dato que quieran saber, que quieran incluir, lo que sea, me consultan? Bueno, si está todo claro, los libero. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Recuerden que tenemos 2 clases más conmigo, de las que son expositivas, jueves próximo y viernes próximo. Y el viernes se presenta este informe como fecha final en el campus con el PowerPoint. Recuerden anotarse lo que sea para la semana próxima, evacuar las dudas de ustedes y poder ayudarlos. Y bueno, tengan un buen fin de semana, descansen, hagan la tarea, que es el informe, y nos volvemos a encontrar el jueves próximo. El viernes hasta que se puede subir en el campus, o sea, va a estar habilitada para 23. Todo el día, sí. Sí, día completo. Buen fin de semana, nos vemos el jueves. Nos vemos, hasta luego.